Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso espagueti blanco. Para ello vamos a necesitar dos paquetes de espagueti, 2 trozos de cebolla, 2 dientes de ajo, perejil picado, 500 gramos de crema, 1/3 de taza de leche de vaca, la media barrita de mantequilla, consomé de pollo, 1/4 de jamón de pierna o de pavo, es al gusto. Queso, este va a ser a tu gusto. Yo voy a usar parmesano de 50 gramos, una pizca de pimienta, aceite y sal. Ponemos una cacerola con la suficiente agua que llegue a cubrir nuestra pasta. La vamos a poner al fuego, le vamos a agregar un chorrito de aceite, le vamos a agregar uno de los trozos de cebolla y un diente de ajo. La vamos a poner a hervir por aproximadamente 5 minutos. Vamos a esperar a que hierva bien para poder agregar nuestra pasta. Mientras hierve nuestra agua, vamos a picar nuestro jamón en trozos regulares, en cubitos. Ya está hirviendo nuestra agua, le vamos a incorporar la pasta, le vamos a ayudar suavemente a que se vaya suavizando y se vaya metiendo toda la pasta. Así conforme se va suavizando de acá, puedes ir incorporando bien la pasta. Y lo vamos a dejar hervir por aproximadamente 10-12 minutos, depende del fuego de tu estufa. Lo vamos a dejar para que se cosa nuestra pasta, lo dejamos en 10 minutos y le revisamos. Y vamos a moler, mientras está cociendo nuestra pasta, vamos a moler nuestros ingredientes. Agregamos la leche, le vamos a agregar el trozo de cebolla, el diente de ajo, un diente de ajo chico y el consomé. Ahora sí vamos a moler. Reservamos lo que molimos mientras está nuestra pasta. Ya está nuestro espagueti, nuestra pasta cocida. Le vamos a retirar la cebolla para llevarlo a escurrir. Le quitamos la cebolla y el ajo y lo vamos a llevar a escurrir. Lo vamos a escurrir bien. Vamos en un sartén, lo ponemos al fuego y vamos a incorporar la mantequilla y vamos a esperar a que se derrita bien, moviéndola suavemente. Yo la corté en trozos para que sea más fácil y más rápido que se derrita. Se derritió bien nuestra mantequilla, agregamos lo que molimos. Mezclamos bien. Le vamos a agregar la crema. Le agregamos una pizca de pimienta, para que agarren 3 deditos tuyos. Le vamos a poner poquita sal, mezclamos bien. Ya que está bien mezclado, vamos a agregar el jamón. y le vamos a agregar el queso.
para que se incorpore bien nuestro queso, se mezclen con lo que estamos aquí sazonando con nuestra crema. Sazonamos un ratito a que hierva para poder incorporar nuestra pasta. Ya que esté hirviendo, vamos a incorporar poco a poco nuestra pasta, mezclándola bien también con los demás ingredientes. La vamos a mezclar bien con los ingredientes, bañándola con la crema, que se incorporen bien, y ya solo la vamos a dejar que termine de agarrar bien el sabor con el mismo calorcito. Ya le vamos a apagar aquí a la lumbre, la mezclamos bien y la tapamos y ya va a estar lista para servirse. Pues ya quedó listo nuestro platillo, ya solo lo vamos a decorar con un poco de perejil. Ahí en mi canal vas a encontrar la manera de deshidratar el perejil y que vas a quedarte listo para cualquiera de tus pastas. Pues espero que te haya gustado el platillo. No olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like, dejarnos tus comentarios y si puedes compartirlo con tus amigos y tus familiares. Y pues nos vemos en un próximo video.